Muy buenas noches, señoras y señores. Las señales de que estamos asistiendo como poco a un final de época son numerosas. En muy pocos años, el mundo que conocíamos se está desvaneciendo en todos los órdenes. En el político, desde luego, pero sobre todo en el social y en el cultural. Empleamos aproximadamente el mismo lenguaje, pero las palabras ya no significan lo que hasta ahora venían significando. Nuestras autoridades actúan contra nosotros. Las élites globalistas apenas ya ocultan el odio contra sus pueblos, contra nosotros. Odian lo que somos. Y en nuestra sección Desde Fuera, el diario El Mundo nos trae un titular: Amy Coney Barrett, una ultraconservadora para sustituir a Ginsburg al frente del Supremo. Se trata de una magistrada devota de la fe cristiana, férrea en su oposición al aborto y amante del derecho de los estadounidenses a comprar y portar armas. Atención, que si eres cristiano y en consecuencia te opones al aborto, resulta ser un peligroso ultraconservador. Entonces, señores del mundo, para poder circular sin recibir las caricias de sus epítetos airados, ¿qué hay que hacer? Supongo que podrás ser cristiano pero siendo favorable al aborto, u oponerte al aborto pero no ser cristiano. Ahora que las dos cosas juntas, no. Si le añades que Barrett también está a favor del derecho a portar armas, pues entonces la señora se sitúa extramuros de la salvación democrática. No quiero ni pensar el día que en el diario El Mundo se enteren de que la mayoría de los estadounidenses son cristianos, están contra el aborto y abrumadoramente a favor del derecho a portar armas. ¿Serán todos ellos peligrosos ultraconservadores? La duda no me va a dejar pegar ojo, y es que la mayoría solo acierta cuando coincide con los intereses de la élite social de la que el diario El Mundo, entre otros hierofantes, es un servil elemento, y vaya elemento. Y hablando de servilismo, de monolitismo ideológico y de liquidación de la libertad, vamos con un caso sangrante que está sucediendo en estos días en España. En la España del siglo XXI, en la que cada vez queda más claro que la libertad de expresión es solo una coartada al servicio del poder. Para el resto, solo resta la obediencia o la rebelión. La fiscal del odio de Málaga, María Teresa Verdugo, pide para un sacerdote español una multa de 1.500 euros y 3 años de prisión. Hablamos de Custodio Ballester, cura párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat, que publicó un artículo en contra del diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam. Lo hizo en la web Somatems en diciembre de 2016, denunciando que la religión coránica tiene como precepto la persecución de todo aquel que no profese su fe. Según la fiscal del odio, su artículo incurriría en un delito de islamofobia al afirmar que el Islam impulsa tanto las obras de caridad como la aniquilación de quienes no confiesan a Mahoma como el más grande y el último de los profetas enviado a la tierra por Dios. Sin embargo, no son pocas las veces que los propios musulmanes, dando la razón al sacerdote, admiten abiertamente el carácter excluyente y agresivo de sus creencias. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Sisters in particular. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger,
That is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Well, who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajids in Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Ciertamente hay diversas interpretaciones de la fe islámica, no todas violentas, pero es innegable que en las comunidades musulmanas actuales el activismo violento y el terrorismo tienen una amplia aceptación. En los años inmediatamente posteriores a los atentados de las Torres Gemelas, en el Líbano y en Palestina, el apoyo a Bin Laden llegó a alcanzar el 75%, en Indonesia el 59%, en Jordania y Pakistán el 56% y en Nigeria el 47%. ¿Se habrá enterado de esto la fiscal del odio? Los fiscales del odio son los comisarios políticos de estos tiempos de corrección política. La verdad y la libertad son sacrificadas al altar de esta, y al tiempo que merman, adquiere creciente poder la burocracia de represión progresista. Tenemos al otro lado, debemos tenerlo, a don García García. Hola, Fernando, aquí estoy, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que sí. Bien, la verdad es que hoy contactamos con don Marcel por razón de lo que le está sucediendo a un sacerdote, Custodio Ballester, que sufre una persecución por haber expuesto en un artículo pues en gran parte las mismas cosas que dicen los propios musulmanes de sí mismos. Es gracioso que en un caso se nos insta a respetar, a tolerar y tal, y en el otro caso cuando lo que hace es repetir lo que estos, a quien hay que respetar, dicen, pues resulta que hay que perseguirle. Sí, esto de la islamofobia, si te fijas, el caso de Custodio Ballester lo que nos muestra es que la islamofobia solamente existe cuando quien habla del Islam es alguien que no sea musulmán. Porque si quien habla del Islam, quien coge el Corán y lo lee en voz alta, es un musulmán, entonces es simplemente una persona que es de una cultura distinta y tenemos que respetarla porque si no seríamos islamófobos. Pero claro, si quien habla del Islam, quien coge el Corán y lo lee, es alguien que no es musulmán, entonces ya estamos hablando de islamofobia. ¿Por qué pasa eso? Pues bajo mi punto de vista, porque lo que quieren es hacernos ver el Islam, digamos, como una minoría, aparte de religiosa, que lo es, por lo menos en España, como una minoría de víctimas inofensiva. Pero si te fijas, el orador musulmán dice claramente que se le nota ofendido cuando les llaman radicales. Dice que no somos radicales, somos musulmanes, esto es el Islam. Así que lo que estamos es en una enorme contradicción. Lo único malo de ese artículo del padre Custodio Ballester es el acento en la A de Islam. Pero en fin, permítaseme la broma. Pero este asunto de las fobias en realidad se ha terminado constituyendo una especie de broma macabra. Es una coartada ideológica para silenciar al que piensa distinto. Se le adhiere la palabra fobia o esas dos sílabas e inmediatamente corren malos tiempos para la libertad de expresión. Sí, es lo que decíais en la introducción, ¿no? Realmente la fobia, literalmente, es, digamos, una patología psicológica. Tú, por ejemplo, puedes tener miedo a una fobia a las arañas y es aracnofobia. Esto es una fobia, esto tiene un tratamiento y tal. Es decir, están utilizando, para empezar, esta gente que van de la libertad, están utilizando un trastorno mental como piedra para señalar al disidente. Y esto es precisamente lo que hacen. La fobia actualmente se ha
convertido, digamos, el sufijo fobia se convierte en una marca. Cuando alguien tiene lo que sea fobia, tú dices, por ejemplo, que no te gusta que en las marchas del orgullo gay pues la gente vaya desnuda, pues ya automáticamente tú eres homófobo. Y esta fobia, para lo que se utiliza es para marcar al individuo que simplemente se sale de la línea de la ideológica, de la corrección política, y para que el entorno de este individuo, digamos, pues interactuará con él a partir de ese momento de una manera distinta. Y tendrán miedo también a expresar su opinión para no padecer estas fobias, que ahora parece que todo el mundo padecemos fobias. Todos los que tenemos sentido común somos algofóbicos. Y por eso en mi canal de YouTube, en la foto de portada, pone: si no eres algofóbico, no me sigas. Sí, la verdad es que es el único pasaporte de decencia que nos queda ya en esta sociedad absolutamente controlada por unos enloquecidos ideólogos. Además es que la islamofobia es una de las excusas, como lo es la homofobia, ¿no? Es decir, es una de las excusas para efectivamente señalar al disidente, al que se atreve a pensar distinto, o yo me atrevería a decir incluso al que se atreve sencillamente a pensar. Pero qué pocas veces, por ejemplo, oímos hablar de cristianofobia cuando es algo verdaderamente presente en nuestra sociedad, quizá porque al poder no le interesa hablar en esos términos de cristianofobia, precisamente porque el poder sea cristianófobo. En los de Asteur le hicieron una entrevista a Custodio y allí él explica muy claramente esto. Él dice: como el cristianismo, digamos, es la religión mayoritaria sobre la cual se ha fundado esta cultura y se ha fundado España, entonces, bueno, como los católicos son fuertes, lo aguantan todo, tú puedes decir lo que sea, puedes hacer lo que sea, puedes, en lo que decíamos antes, en la marcha del orgullo gay, disfrazarte de Jesús o de una monja, y esto nos parece divertido y a nadie le ofende y no pasa nada. Pero, sin embargo, si tú haces algo como, por ejemplo, han hecho los de Charlie Hebdo, pues ahí ya la cosa cambia. Yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho los de Charlie Hebdo, tengo que decirlo, pero lo que quiero remarcar es cómo, en función de qué religión estamos tocando, pues la tratamos de una manera o la tratamos de otra. Y otra cosa es que la fiscal del odio, María Teresa Verdugo, según las propias palabras de Custodio, dice que lo de Custodio es un delito de islamofobia precisamente por su condición de sacerdote católico. Porque al ser sacerdote católico, mucha gente, los fieles, le siguen, le escuchan y tiene, digamos, mucha influencia. Entonces, lo que encontramos aquí ya podríamos llamarlo cristianofobia, porque lo que está diciendo es que si no fuese sacerdote católico, no le hubiese condenado. Bueno, decían los latinos nomen et omen, es decir, el nombre es el destino. Y hablaba Carl Gustav Jung de la compulsión del nombre, de que uno termina comportándose tal y como se llama. Se refiere, lógicamente, a la persona que lo lleva. Y digo esto porque es curioso que el padre que está defendiendo lo que está defendiendo se apellide o se llame Custodio, y quien le persigue se apellide Verdugo. Sí. Es curioso, realmente es un caso curioso. Especialmente a ella yo creo que le queda muy bien el apellido. Mira, fíjate, a mí el tema ese de la Fiscalía del Odio, ya la misma nomenclatura, a mí me recuerda muchísimo a la novela 1984 de George Orwell, donde existía el Ministerio de la Verdad, creo que era, sí, que se encargaba de transmitir una verdad oficial que era toda llena de mentiras a la sociedad y de manipularla. Y ahora aquí en España tenemos el Ministerio de Igualdad, que utiliza la misma nomenclatura, que se encarga precisamente de acabar con la igualdad y de fomentar y propagar nuevas desigualdades que perjudican al hombre. Y ahora también tenemos la Fiscalía del Odio, que para lo que sirve realmente es para lo que decíais antes, ¿no? Para promover el odio hacia nuestra propia cultura y hacia nuestra propia religión. Así que bienvenidos a 1984. Sí, la única diferencia es que en la novela de Orwell los personajes tenían bastante más materia gris que esto que nos ha tocado en suerte en la lotería gubernamental, ministerios de igualdad y fiscalías del odio. En fin, Fiscalía del Odio, que es, bueno, el comisariado político actual. Pero hay algo que es innegable, y es que hay una parte sustancial de gente en los países musulmanes que apoyan este tipo de acciones. Ciertamente, no son todos los musulmanes, decir esto pues no sería verdad, pero sí hay una parte importante, también varía mucho en función de los países, que apoyan este tipo de acciones, como los actos suicidas, por ejemplo.
Sí, sí, sí. A ver, yo no soy experto en el Islam, sí que tengo el Corán y lo leo, he leído buena parte del Corán. Y claro, en la Sura 9, pues lo que pone que es de hecho es la Sura que utiliza Custodio en el artículo para documentar su artículo, vaya, para redactarlo. Ahí pone que hay que cazar, digamos, hay que aniquilar a los infieles, y consideran infieles a todos aquellos que no sean musulmanes. Es decir, ellos consideran igual de infieles a los que tienen el libro sagrado pero que no sean musulmanes, es decir, cristianos y judíos, como a los ateos. A ellos les da igual, son infieles. Entonces, yo lo que sí que escuché a muchas personas, y muchas de ellas son musulmanas, decir que, pues eso, cuando por ejemplo se van a autoinmolar los kamikazes, ellos gritan Allahu Akbar, que significa Alá es grande. Ellos creen que cuantas más personas aniquilen en este tipo de actos, más cerca estarán sentados de Alá en el cielo. Esto explicaría por qué, pues sí que es verdad que hay muchos actos suicidas. Yo no sé si esto forma parte simplemente de un pensamiento, digamos, más radical del Islam o no. Yo lo que sé es que lo pone en el Corán y que, digamos, hay una buena parte del Islam que es fundamentalista. Entonces creo que esto tendrían que verlo también. Tenemos apenas un minuto, pero ¿por qué se admite que puede haber diversas interpretaciones del Corán? Que efectivamente es algo que se corresponde con la realidad. Hay diversas interpretaciones del Corán y hay un fundamentalismo que se lo toma al pie de la letra, y hay otro, en cambio, una fe en el Islam que tiene interpretaciones del Corán diversas, diferentes, y que no desembocan en absoluto en este tipo de actos violentos. Pero ¿por qué sí se admite esto y no se admite que las palabras del padre Custodio Ballester están reflejando justamente eso? También el padre Custodio Ballester estaba diciendo lo mismo que dice el Corán. Yo creo que esto nos llevaría de nuevo al tema de la cristianofobia. Yo creo que el sacerdote, por su condición de sacerdote, digamos que no le es permitido decir lo que otra persona que no fuese católica sí que podría decirlo. Pero al final aquí lo que hay es una clara intención de terminar de cargarse o de cargarse al cristianismo, que es la cultura y la religión que tenemos aquí en España. Y para eso les viene muy bien el Islam. Yo no creo que lo quieran implantar el Islam en España, o por lo menos ahora no. Quizás en unos años podría ser, no lo sé. Lo que creo que lo utilizan, digamos, como arma para terminar de cargarse al cristianismo, que al final es lo que quieren. Lo que quieren es subvertir la cultura occidental, y para ello pues están utilizando el Islam. Don Marcel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese vídeo valiente que ha hecho usted en defensa de la verdad, en este caso en defensa del padre Custodio Ballester y de nuestra civilización. Muchísimas gracias, Marcel. A ti, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a nuestro espacio de la hemeroteca, a La Vanguardia, que nos dice que Euskadi registra la primera muerte de un menor de 10 años con coronavirus. Titular sugestivo, ¿verdad? Se trata del primer deceso de un menor de esta franja de edad, ya que hasta ahora no se había producido ninguna muerte entre el colectivo de hasta 20 años. De los 49.475 positivos con PCR registrados hasta ahora en Euskadi, dice La Vanguardia, 2.196 tenían entre 0 y 9 años. Este es el grupo de pacientes menos numeroso si se exceptúan los 2009 de más de 90 años. Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno vasco han declinado facilitar más datos sobre este niño fallecido, aunque han precisado a EFE que sufría patologías previas y que su muerte no ha estado ocasionada directamente por el coronavirus. ¿Para qué les vamos a decir nada después de esta noticia? Así nos dan las noticias, así nos informan. Una vergüenza. En fin, vámonos a publicidad. Ya hemos vuelto a la publicidad. Muchas son las cuestiones que siguen sin contestarse acerca de la pandemia. Algunas se remontan al mes de febrero e incluso antes, y algunas de ellas no solo siguen siendo sorprendentes, sino que el paso del tiempo empieza a volverlas inexplicables. Una de las llamativas incongruencias del Festival de Dislates que nos están brindando las autoridades durante esta sufrida pandemia es, sin duda, la de las cifras de fallecidos. Las comunidades autónomas facilitan unas y el Gobierno central
publica otras. La explicación no resulta nada fácil y, sin duda, contribuye a despistar a los españoles. El movimiento de población muestra que de finales de febrero a finales de mayo murieron entre 46.000 y 48.000 personas más que en el mismo periodo de 2019, con una desviación máxima de unas 6.000 personas, de acuerdo a la desviación estándar producida entre 2001 y 2019. Por lo tanto, estaríamos hablando de unas 20.000 personas más de las 28.000 que el gobierno declara. De reconocerse este hecho, España habría tenido la mayor tasa de mortalidad por 1.000 habitantes del mundo, con las debidas reservas con respecto a China. De todas las comunidades autónomas, la sobremortalidad sería más acentuada en Castilla-La Mancha que en ninguna otra, por delante de Madrid, cuya mortalidad sería más explicable por su densidad de población. En esta última comunidad, la semana del 9 de marzo ya estaba muriendo un 71% más de lo que lo hizo el año anterior. Sin la menor duda, tal mortalidad está estrechamente relacionada con la irresponsabilidad de unas autoridades que permitieron, cuando no alentaron, la celebración de eventos masivos en la capital que sirvieron de canales de expansión al virus. En la última semana de marzo y la primera de abril se alcanzó el cénit, con una sobremortalidad que superó el 150% del mismo periodo en años anteriores. En toda España, a finales de abril, la mortalidad ya estaba controlada. Las primeras semanas de mayo apenas muestran sobremortalidad, por lo que no se explica la prolongación del confinamiento hasta el 21 de junio. Desde entonces, el crecimiento de muertes por COVID-19 es muchísimo más lento y los niveles de mortalidad no ofrecen comparación con los de marzo de este mismo año 2020, todo lo cual hace poco explicable el alarmismo que estos días impera en los medios de comunicación. Tenemos hoy con nosotros a don Rafael Rossi, economista, empresario y escritor de este libro, Toda la verdad sobre el coronavirus, editado por Homo Legens, de relativamente reciente publicación, hace apenas un mes y pico, no hace más, y al que le damos, en primer lugar, la bienvenida a la inmensa minoría. Muchas gracias. Y la pregunta primera es obligada, ¿cuál es la motivación del libro? Bueno, yo la verdad es que pasé un confinamiento un poco especial porque como lo empecé una semana antes, yo tengo mucho contacto con Italia y veía que pues, cogí a la familia, nos fuimos a Sitges y entonces pasé un confinamiento muy tranquilo. Había abandonado algún proyecto y tenía todo el tiempo del mundo. Cuando empecé a informarme, ibas viendo las informaciones que iban saliendo, sobre todo en esta casa, que era uno de los pocos sitios donde no podía recibir información diaria real, ¿no?, de lo que estaba pasando, pues ibas viendo que había una diferencia. Y bueno, primero que las cosas no estaban gestionando bien, segundo que había demasiados interrogantes, ¿no?, todavía, y en tercer lugar que veías que la gente no se estaba enterando realmente de lo que ocurría. Y que además las noticias, con la velocidad que se iban sucediendo, nos íbamos olvidando realmente de lo que había pasado la semana anterior, porque cada día tenía sus propios desastres, ¿no? Y me pareció la verdad es que también ahí coincidió que me llamó Julio Ariza y surgió en la conversación. Yo creo que bastaron 40 segundos para entender cuál tenía que ser el proyecto. En mi caso, como mi formación, yo dediqué 10 años de mi vida a la auditoría, dije, pues me parece que es indispensable, si quiero hacer algo que la gente se lo pueda creer, que sea como un trabajo de auditoría. Entonces, así se planteó. Es decir, todo lo que está escrito en el libro está soportado por documentos, por anexos, hay 198, que no están en el libro, sino en una web donde los hemos puesto, que se accede con el código que uno tiene en el libro y que va siguiendo, ¿no? Entonces, esa era una finalidad importantísima y por lo tanto era indispensable ser muy riguroso y que las conclusiones, que se van poniendo de una manera muy clara y que tristemente pues, en fin, son ciertas y la mayor parte de ellas, gracias a Dios, van cada vez conociéndose más, y además porque las estamos pagando muchas de ellas todavía y las vamos a pagar durante mucho tiempo, pues todas esas conclusiones están perfectamente soportadas por documentos. Hay una cuestión que sobrevuela y siempre que viene alguien a hablar de estos temas, lo que sucede con notable frecuencia, no me resisto a hacerla, y es que hay una confesión de parte de que esta pandemia ha permitido impulsar determinados procesos que estaban todavía, digamos, en ciernes, pero que no habían alcanzado un grado suficiente de maduración. El propio Pedro Sánchez, que en el fondo es menos listo de lo que él se cree, aunque sea notablemente astuto en cuanto a las malas artes, el propio Sánchez, en una especie de lapsus, lo confesó en sede parlamentaria. Sí, bueno, la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de esto que estás hablando es como ellos sí se han quitado la mascarilla, ya no llevan ningún tipo de máscara y vas viendo cómo se va manifestando pues esa
en fin, ese interés en cambiar el sistema y ves cada vez manifestaciones más claras de ir o sea, de dar el poder a unas entidades, digamos, supranacionales que, bueno, el otro día lo reclamaba en un vídeo uno de ellos, diciendo que además tienen que tener autoridad sobre los estados, ¿no?, para imponer todas estas normas, ¿no? A eso vamos. Y claro, la existencia de este hecho y la coincidencia además con que el virus tiene un origen, digamos, de un país donde no hay libertad de información y con muchas historias extrañas y mucha opacidad, pues alimenta todo mucho más todo. O sea, levanta muchas más sospechas, ¿no? Yo, por el planteamiento que tiene el libro, como no puedo probar, ojalá pudiera, ¿no?, ninguna de estas afirmaciones en la parte que hace referencia al origen del coronavirus, lo que hago es exponer todas las posibilidades que hay, ¿no? Y el hecho de que salga, por ejemplo, un premio Nobel francés hablando, digamos, manifestando que ese es un virus, digamos, de diseño o que... en fin, Esto, Rafael, perdone, es muy importante. Quiero decir, es que tenemos un problema primero y primario, y es que hay una gran cantidad de cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional, que siguen sin aclararse y que son cuestiones nucleares. Totalmente. Precisamente a una de estas iba. Es decir, no conocemos la naturaleza del virus y ni siquiera sabemos si tiene algunas secciones artificiales, como, por ejemplo, Luc Montagnier ha llegado a decir, no solo él, pero lo señalo efectivamente como premio Nobel, como personaje notable de la medicina. Es increíble que a estas alturas todavía no sepamos ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de algo que ha provocado un destrozo en el mundo inmenso, claro, lo primero que tenemos que ser conscientes es que tuvimos conocimiento de este virus no porque China no lo comunicara, sino porque 4 médicos se aventuraran a hacerlo y porque Taiwán, en fin, envió un correos electrónicos que no fueron contestados por la OMS, que es otro tema del que se puede hablar muchísimo, ¿no? Sí. de la OMS, desde luego. Si no, yo no sé cuánto se habría retrasado más y qué consecuencias habría tenido. Pero efectivamente son tantos los interrogantes y tantas los motivos de sospecha de que aquí ya ha ocurrido algo que no es tan accidental, ¿no? Que no ha sido un murciélago, que en fin, ha habido una historia, hay detrás muchos interrogantes, muchísimos, demasiados, ¿no? Para que se vea, por ejemplo, al hilo de lo que comentaba hace un momento, el hecho de que fuera Taiwán quien formula esas preguntas a la OMS y la OMS las ignora por completo y por tanto no conocemos por la OMS ni por China el origen de ese virus, está reflejando una situación política. Es que la OMS está controlada por China y Taiwán, enemiga acérrima de China, la antigua China nacionalista, pues está en unas pésimas condiciones, con lo cual, bueno, pues la OMS ni se digna en contestarles. Es algo increíble. Eso es escandaloso. O sea, eso es motivo suficiente para que hubiese un cambio. Si la OMS fuese una entidad seria, es decir, como además sabemos quién es el director general, de dónde procede, cuál es su trayectoria anterior, que es, en fin, todas las fechorías que hizo en Etiopía, por qué está en la OMS. Claro, es terrible ver que, o sea, cómo, lo triste es eso, como muchas cosas que han ido sucediendo no se está incidiendo suficientemente. Australia fue el primero que dijo aquí. Bueno, es que yo creo que, y Estados Unidos, gracias a Dios, sigue insistiendo, y parece que Francia pues se va a inclinar, pero a China, además de pasarle la factura, hay que poderlo investigar a fondo, lo que ha ocurrido. Pero yo en eso soy muy pesimista. Bueno, lo que está claro es que China es de donde China es de donde sale el virus. Sí, claro. De eso no tenemos dudas, aunque China al principio acusa a Estados Unidos, si nos acordamos. Porque una de las cosas que tiene su libro es que nos refresca mucho la memoria de las cosas que sucedieron en el origen de la pandemia. Porque son cosas que se nos han ido olvidando con el paso del tiempo. La información sepulta literalmente el pasado y sobre todo el pasado más reciente, ¿no? Entonces, el libro sí que nos recuerda todo ese tipo de cosas. Los chinos acusaron a los norteamericanos de todo el asunto. Olímpicos. Y es curioso que las instancias globalistas, por supuesto incluyendo la OMS, pero no solo, están poniéndonos a China como ejemplo, algo que hubiera sido increíble hace 8 o 10 meses. Sí, no, realmente es tal cual, ¿no? Es decir, hay unos vínculos demasiado sospechosos, ¿no? Es decir, ¿quién controla la OMS? Bueno, hay Bill Gates
no solo a través de su fundación, de la que tiene él con su mujer, que financia el 12%, sino además también del control que tiene sobre Gavi, estamos hablando del 20% de la OMS. Claro, eso ¿qué sentido tiene? ¿En qué medida? Pero lo que está claro es que conocemos también una trayectoria de este hombre y de su padre, y de todo lo que hizo su padre, y al final sabemos que es un maltusiano que tiene un objetivo muy concreto, que además, pues no solo él, sino sus vínculos con Soros también, que Soros, por ejemplo, una de las cosas que apenas ha salido, pero Soros ha financiado muchas cosas de la revista, digamos, que más protagonismo ha tenido en esta pandemia, que es The Lancet, ¿no? cuyo director es comunista también, y es un hombre que está alineado a todo esto, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un caso del que seguimos sin saber nada, que es el de Huang Yanling, la supuesta paciente cero, que es una antigua trabajadora del laboratorio de Wuhan, y 7 meses después de que dejáramos de hablar de ella, Estados Unidos sigue buscando a esta señora. ¿Qué fue de ella? Sí, y no se habla nada, porque desde entonces, o sea, ¿qué ocurrió con ella? Se salió la información de que podía haber sido la paciente cero. Entonces, el Instituto de Virología de Wuhan, creo que fue el 16 de febrero, sacó un comunicado diciendo, no, esta mujer hace ya 5 años que no trabaja aquí, se fue a otra provincia y dices, bueno, muy bien, pero ¿dónde está? ¿Dónde está esta mujer? Bueno, actualmente yo creo que es la mujer más buscada del mundo, ¿no? Pero no se habla, es muy raro, o sea, es muy raro que no sé, porque esta mujer está, es decir, lo normal es que el gobierno de China se preocupase en decir, mira, pues está aquí, efectivamente eso es una realidad. No se conoce nada, pero eso ocurre con todo, que al final tienes un muro que no puedes atravesar y las informaciones quedan cerradas, ¿no? Si uno se mete a buscar en Google, cualquier otro buscador, el nombre de esta señora, no va a encontrar casi seguro nada después del mes de abril del 2020, de este año. Es decir, ha desaparecido como por ensalmo. La única información que yo he visto es una relativamente reciente, que simplemente dice que Estados Unidos continúa buscándola. Nada más. Pero es que además de esta mujer no había ningún rastro en Internet. No estaba, es verdad que los chinos tampoco tienen, no es lo mismo que aquí, ¿no? Pero buscas cualquier otro profesional sanitario chino y te aparece un historial, y han hecho escrito artículos, ha hecho cosas, ¿no? Esta mujer es como un fantasma, ¿no? No existe, ¿no? Si uno se mete a buscar artículos de aquella época, y por eso insisto en el valor de este libro, antes de que se fijara la postura oficial, que es una postura asumida de forma acrítica por todas las autoridades internacionales, nacionales, medios de comunicación de masas, lo que podemos llamar la postura oficial, es decir, la explicación oficial de lo que está pasando, de la cual uno no se puede mover, salvo que quiera caer en el ostracismo más absoluto, veremos artículos del Daily Mail, veremos artículos de The Lancet, precisamente, artículos de la BBC, que desvinculan el origen del virus del mercado de Wuhan. Incluso lo ridiculizan, como diciendo, ¿a quién se le puede ocurrir que el virus proceda de los pangolines, de los murciélagos, que no está ni siquiera claro si se vendían en ese mercado o no? Es un mercado, además, bastante más salubre de lo que se ha dicho. Mucho más. Se ha presentado como un mercado del sudeste asiático, de estos donde andan los peces tirados por el suelo. No tiene nada que ver con eso. Es muy moderno. Una inversión muy fuerte que se hizo. Y es curioso, pero estos grandes medios, en principio, han desechado esto. Se toma postura oficial sobre la pandemia y no se vuelve a publicar nada acerca de este asunto. En realidad, la postura oficial de la OMS es que el virus pasó por ahí, o sea, salió. Hombre, la casualidad de que a 14 kilómetros estuviera uno de los laboratorios de virología, digamos, más importantes, nivel 4, donde es como demasiado fuerte, ¿no? Es decir, desde luego es muy sospechosa, ¿no? Pero insisto, yo o sea, lo que no hay es ninguna certeza de nada, y eso en sí ya es muy sospechoso, muy extraño. Es decir, que no se esté avanzando más, bueno, China de hecho pues está cerrada. El tema de China, si miramos la evolución, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido después de esta pandemia? ¿Cuál es el balance? China no ha entrado en regresión. China va a cerrar el año pues con un 2% y tal. El año que viene se espera que tenga un crecimiento del 8%. El resto del mundo se ha hundido. Ellos van a estar en disposición de comprar muchos países muy baratitos.
y aquí paz y después gloria. Hombre, yo creo que eso no puede ser. O sea, eso está claro que hay que ponerle freno a eso, ¿no? El problema es que, desde luego, España no podemos esperar que España sea uno de los países que reclame nada, a pesar de ser el más perjudicado. Y el más perjudicado, porque yo quizás sí debería decir que el libro, en la mayor parte del libro, lo dedico más a analizar la gestión que se ha hecho aquí en España, ¿no? Interesante asunto el de la gestión, precisamente porque ahora hay sobre la mesa el asunto de las responsabilidades del señor Illa, la auditoría que se está pidiendo desde instancias médicas, por cierto. Sí. Aunque bueno, también habría mucho que decir al respecto de eso, pero bueno, por lo menos es algo que está sobre la mesa, y el aprovisionamiento a partir del mes de marzo, que es un tema verdaderamente sangrante. Sí lo es, sobre todo porque desde un punto de vista humano, eso ocurrió, y cuando digo eso me estoy refiriendo a compras que hay un componente de fraude, que no sabemos si ese fraude es, digamos, a quién imputarlo, si al propio, digamos, a la gestión propia del gobierno, o a las personas que han intermediado, pero hay muchas operaciones que no tienen ninguna justificación, ni siquiera por la prisa. Es decir, por ejemplo, que una sociedad de Sant Cugat, domiciliada en un chalet al lado del golf, donde que la administradora había sido sentenciada firme por estafa, que se le anticipen 263 millones de euros, cuando su actividad, su capital social eran 3.000 euros. Hombre, pues yo creo que eso es una animalada, y eso no puede ocurrir en ningún país. Luego, pues que haya una gestoría de Málaga que vende 700.000, eso pues tampoco parece muy razonable. Dedicamos un capítulo entero, ¿no?, al análisis de todas las operaciones que se han hecho. Y esperemos que haya una investigación suficiente, pero en todo caso, al margen de eso, desde un punto de vista de gestión, es un elemento más que ha tenido unas consecuencias gravísimas para los sanitarios, por ejemplo, porque hay que recordar, además, pues esas EPIs, el material que se iba a recibir, que se aseguró que estaba perfectamente garantizado, y luego pues causó un destrozo, ¿no?, en nuestro sistema, ¿no? ¿Qué era el motivo, además, principal que me movió a escribir el libro? Es decir, lo primero, una responsabilidad innegable del gobierno por haber tomado la decisión, a pesar de tener muchísima información, de la fecha en la que se tomaban las medidas que había que tomar. La primera medida, desde luego, y eso ya en el mes de febrero pues se conocía, tenía que haber sido poner un control en las fronteras, y eso no se hizo. Y la verdad es que bueno, pues las consecuencias de eso es muy difícil de medir, porque no hay instrumentos, porque por desgracia se gestiona tan mal que no hay instrumentos para conocer realmente cuál era la situación. Pero estamos hablando que si murieron 50.000 personas, pues posiblemente se podría, pues un 70%, 80% nos lo habríamos ahorrado solo con haber tomado las medidas cuando tocaba, ¿no? Cuando teníamos además muchas pistas, ¿no? Nos queda algo menos de un minuto, pero bueno, la pregunta se impone a tenor de la relación, la tensión que existe en este momento entre el Gobierno central y las autonomías, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna relación, digamos, alguna responsabilidad por parte del Gobierno en la situación de Madrid? En julio nos dijeron que esto se había acabado. Toda. Eso sí que, aunque no está en el libro, obviamente, porque ya lo había editado, pero lo he analizado muchísimo. Todos los gráficos son una recta desde el 4 de julio, que se abrieron las fronteras y que fueron llegando por avión muchísimos infectados, además de todas otras muchas medidas que han sido absurdas, una línea recta. Durante sus largas vacaciones se continuaba aumentando los niveles de positividad de los test, los niveles, por supuesto, de contagios, los niveles, cualquier gráfico, los niveles de hospitalizaciones, los niveles de ocupación de UCIs. No ha habido ninguna variación por la reentreo o algo así. Ha sido toda una línea recta. Parece como si hubiesen querido
bueno, pues prepararlo para ahora dejar la responsabilidad a las autonomías que ellas fallasen y decir, mira tú, es que hemos fallado todos, y de esta forma diluían la responsabilidad anterior. Pero realmente cualquier análisis demuestra que la gestión... Yo creo de verdad que el ministro y ya debería haber dimitido en febrero porque no estaba capacitado para eso, pero que tienen que hacerlo ahora innegablemente. Vamos. La responsabilidad es clara. Toda la verdad sobre el coronavirus, Rafael Rossi, es un libro verdaderamente magnífico que nos refresca toda una serie de cosas que han venido pasando y que son causa necesaria de lo que estamos viviendo y padeciendo hoy. Es necesario para no olvidar y sobre todo para tener fresco y presente el sentido de lo que estamos padeciendo y de lo que viene por delante. Un libro que salió en agosto y cuyas predicciones se están cumpliendo al pie de la letra, se lo garantizo. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias. Y nosotros pues no tenemos ya sino que irnos y nos vamos con la frase del día que dice, como sigue, lo importante no es lo que signifiquen las palabras, lo importante es saber quién manda. Lewis Carroll. Muy buenas noches.